Aquí te enseño cómo hacer un picadillo de carne de res en 1 minuto. Agregar un chorrito de aceite y agregar 1 kilo o 2 libras de carne molida de res y cocinarla muy bien. Taparla por un momento para que se cocine más rápido. Después de un momento, moverla y seguir cocinándola. Ya que está cocinada la carne, dejarla dorar por un momento. Ya que se doró, remover toda la grasa que soltó. Ya que removí el aceite, agregar la mitad de una cebolla mediana y un chile poblano. Y también agregar 4 dientes de ajo bien picados. Y sofreír por un momento. Después de un momento agregar 2 tomates, 2 chiles serranos, 15 aceitunas verdes cortadas a la mitad, sin hueso, la mitad de una lata de salsa de tomate de 8 onzas y sofreír todo por un momento. Después de un momento agregar 2 papas y para darle sabor una cucharadita de sal o al gusto, una cucharadita de consomé de pollo o al gusto y media cucharadita de pimienta negra. Agregar también 2 tazas de agua. Revolver todo muy bien. Tapar y cocinar a fuego mediano por 10 minutos. Y así quedó este delicioso picadillo de carne de res. Para que te animes a cocinarlo, está bien delicioso. Anímate a hacerte este delicioso picadillo de carne de res y aquí nos vemos en el próximo video de Recetas en 1 minuto. Saludos.